Bueno, el día de hoy vamos a ver fuerzas entre cargas. Para hablar de fuerzas entre cargas, vamos a hablar de la ley de Coulomb. Charles Coulomb fue un científico físico que descubrió que los cuerpos cargados experimentan una interacción que puede ser de atracción o de repulsión entre ellos. Al generar esa interacción se producen fuerzas que se caracterizan por la distancia que hay entre los cuerpos y la cantidad de carga que se tenga. Y estableció lo que conocemos como la ley de Coulomb. Las fuerzas eléctricas de atracción o de repulsión entre dos cargas puntuales, Q1 y Q2, es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Es decir, vamos a traducir todo esto en una ecuación. La fuerza es igual al producto entre las cargas, es decir, la multiplicación de las cargas, dividido entre la distancia que las separa al cuadrado, multiplicado por un valor K. K es la constante electrostática en el vacío, un valor que se encontró a través de experimentación en el laboratorio. Entonces, F pues representa la fuerza, que puede ser de atracción y repulsión. K la constante electrostática al vacío, que va a tener un valor siempre igual, exceptuando cuando estemos trabajando problemas en otros materiales. Q1 y Q2 pues son los valores de la carga, que tiene que estar dada en Coulomb, como ya lo hemos dicho anteriormente, y R la distancia que hay entre las cargas. El valor de K o la constante K se equivale a 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Siempre vamos a utilizar este valor, como les decía, a menos que esté trabajando sobre algún material en especial. Vamos a verlo con un ejemplo. Entonces me dicen, dos cargas puntuales se encuentran cargadas con 3, este símbolo significa micro, entonces 3 microcoulomb y menos 4 microcoulomb. Es decir, que tengo una carga positiva y tengo una carga negativa. Si se acercan a una distancia de 1 centímetro, ¿cuál es la fuerza de atracción entre ellas? Aquí ya me están confirmando que es atracción y nosotros ya sabemos que cargas de signo diferente se atraen. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Realizamos un esquema, un dibujo. En este caso, pues acá está mi esquema. Tengo la carga positiva, tengo la carga negativa, que están separadas 1 centímetro. ¿De cuánto la positiva? De 3 micro. ¿De cuánto la negativa? Menos 4 micro. No hay de pronto algún orden específico en cómo poner las cargas, simplemente las ponemos en el orden que nos las da el problema. Si nosotros vamos a desarrollar el problema, recordamos que la constante electrostática en el vacío está en Newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado, y esto está en micro, es decir, estos valores los tenemos que venir a convertir. ¿Cómo los vamos a convertir? Con esta tabla. Entonces vamos a encontrar tres tipos de submúltiplos de unidad: mili, micro y nano. Mili por 10 a la menos 3, micro por 10 a la menos 6, nano por 10 a la menos 9. Es decir, si yo tengo este valor que es 3 microcoulomb, voy a venir a decir que es 3 por 10 a la menos 6. ¿Por qué por 10 a la menos 6? Porque es micro. Y Coulomb, esto se puede utilizar no solo en Coulomb, no solo en unidades de carga, sino en cualquier unidad dentro de la física. Metros, horas, días, segundos, Newton, cualquiera de esas unidades se puede llegar a utilizar. Es decir, nosotros venimos a convertir, aquí nos quedaría 3 por 10 a la menos 6 Coulomb y menos 4 por 10 a la menos 6 Coulomb. Si por ejemplo aquí hubiera un micro y aquí un nano, porque puede pasar, entonces este sería por 10 a la menos 6 y este sería por 10 a la menos 9. Entonces convertimos. Como les decía, 3 por 10 a la menos 6 Coulomb, porque estamos hablando de micro Coulomb. Menos 4 por 10 a la menos 6 Coulomb, porque estamos hablando de micro Coulomb. Y convertimos este centímetro, lo convertimos a metros, nos da 0.01 metros. Siguiente paso, escribimos nuestra ecuación y hacemos nuestro llamado a lista. La constante electrostática en el vacío sí la tengo porque es un valor de 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. El valor de la carga 1 sí lo tengo, el valor de la carga 2 lo tengo y el valor de la distancia que lo separa también lo tengo y simplemente lo voy a elevar al cuadrado. Es decir, que reescribimos nuestra ecuación con las variables que ya conocemos. Y nos queda de la siguiente manera. Constante electrostática en el vacío, 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado.
El valor de la carga 1, 3 por 10 a la menos 6. El valor de la carga 2, menos 4 por 10 a la menos 6. Y la distancia elevada al cuadrado. Verificamos que esto nos quede bien. Este valor pues obviamente lo tenemos que operar al cuadrado. Cancelamos metros cuadrados con metros cuadrados. Coulomb por coulomb me da coulomb al cuadrado. Y ese valor lo cancelo con este valor de acá. Es decir que la respuesta final me va a dar en Newton, que es la unidad en lo que se miden las fuerzas. Pasamos a operar en nuestra calculadora. Hacemos toda la operación. Primero multiplicamos el valor entre las cargas. Luego lo dividimos entre el cuadrado, no olvidemos elevar esto al cuadrado, entre el cuadrado de la distancia y luego finalmente todo este número lo multiplicamos por la constante electrostática en el vacío. Al hacer esa operación tenemos que la respuesta nos da menos 1080 newton. ¿Por qué? Porque más por menos nos daría menos en este caso. Es decir que la respuesta a nuestro problema, a nuestro ejercicio, es que la fuerza de atracción entre las dos cargas es de menos 1080 newton. Y ahí terminamos de desarrollar un problema de la ley de Coulomb.